Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Tauro y el trabajo. Vamos a ver, Tauro. Os veo que habéis estado un tiempo atrás intentando tomar como algún tipo de decisión relacionada con el trabajo y demás. Pero dicen todavía no eres capaz de tomar una decisión. Dice, tienes mucha incertidumbre. ¿Bien? Entonces todavía no veo esa decisión tomada por tu parte. Dice, vas a recibir noticias. O sea, o vas a esperar recibir noticias, ¿vale? Para poder tomar esa decisión. Es una decisión de cambio en tu vida, de cambio en lo laboral. Tendrás la oportunidad, así lo dicen las cartas, Tauro, pero debes de esperar. Bien, los Tauro que no estáis trabajando, estáis esperando noticias del exterior, muchos de vosotros, ¿bien? En un principio estas noticias, dicen, no te dejan nada claro, ¿bien? Pero más adelante, dicen las cartas, llega como segunda llamada o algo por el estilo, como algo más contundente, ¿no? En este caso. Dice que tú podrías hacer ese cambio en tu vida, Tauro, para comenzar algo por tu cuenta. Así lo dicen las cartas, algo por tu cuenta. No me sale una firma de contrato, entonces tiene que ser algo así, ¿bien? Los Tauro que tenéis un negocio. Dice, quieres hacer cambios, pero quieres mantener una inmunidad que tú tienes. Dice, y esto es un poco imposible, Tauro. Es un poco imposible. Dice, si tú tomas esa decisión que tienes en mente, dice, no puedes estar en la misma posición que estás hoy. Bien, y cada uno que lo aplica a su historia en este caso. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro y tu economía. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas sobre tu economía. Tauro, respecto a tu economía, dice, va a salir un dinero, dice, vas a tener un gasto que tiene que ver con algo familiar, ¿bien? Con lo familiar, Tauro. Esto por un lado. Por otro lado, todos los Tauro que estéis esperando de dinero, de temas de juicio, de temas relacionados con la salud, ese dinero sí llega. Dice, como que ya llega el fin de esa etapa y llega ese dinero, ¿bien? Todos los demás, de forma general, Tauro, hablan de salidas y entradas de dinero, ¿vale? Pero también te digo que esa salida de dinero no pienses que es una salida grande, ¿vale? Tiene que ver con algo familiar y que es algo, también dicen las cartas, que después como que tendrás la opción de que esto es necesario para recuperar algo, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Tauro que estáis solteritos. Ha habido una persona en tu vida que ha estado siempre como en constante indecisión, como que nunca tenía claro qué es lo que quería. Y también te digo que aparte de no tener claro lo que quería, estamos hablando de una persona que tenía a alguien más, o que tenía debilidad hacia otra persona. Bien, Tauro, esto por un lado. ¿Conexión importante con una persona nueva en tu vida? Sí, hay una conexión bastante importante. ¿Hablan de un nuevo camino en tu vida? Sí, pero dice, es un camino largo y con
Muchas idas y venidas, ¿vale? Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver, Tauro. Tauro, si muchos de vosotros estáis pensando en cambios importantes en vuestra vida, cambios de trabajo, cambios de casa, dice, a raíz de ese cambio es cuando entrará esta persona. Pero yo no te voy a engañar, Tauro. Como te he dicho antes, hay muchas idas y venidas en esta historia, ¿bien? Y esta persona a ti te dice que está en una situación y es mentira. Dice, tienes que tener mucho cuidado con esto, ¿bien? O sea, miente en la situación que te dice que está. ¿Vale? Pero todavía no me dicen las cartas que... Mira, yo te voy a decir la situación que a mí me marca. Aquí esta persona me sale con cargas familiares. Y esta persona a ti te dice que sí, es cierto, está separado o separada, pero te dice que está ya como en un proceso más profundo o más legal en esa separación. Y dice, y eso es mentira. Bien, esto quiero que quede claro aquí. Dice, porque de una manera o de otra esa persona de su pasado está en su mente o está en su vida. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis solteros. Si yo estoy en lo cierto, esta persona debería de aparecer en tu vida antes del mes de diciembre, así lo dicen las cartas. Antes del mes de diciembre, porque tú en el mes de diciembre te das cuenta que tú lo que estás viviendo es una relación oculta, cosa que al principio no te das cuenta. Cosa que al principio no te das cuenta, Tauro? Vamos a ver hasta dónde va a llegar todo esto, porque esto se puede alargar, si te lo digo. Vamos a ver. Todo depende, la paciencia, pero también voy a decir, tú puedes tener mucha paciencia, Tauro. Pero también te digo, y esto sale por destino, que entre idas y venidas de esta persona, sí se cruzará la persona que está por destino en tu vida. Por destino. Y esta persona que sale aquí por destino, sí sería una persona para lo que es una relación estable. Y aquí decides tú. Aquí no se trata de, vamos a ver si cambia a la otra persona. No, dicen, es una decisión que tendrás que tomar tú. Vamos a ver qué más. Dice, en toda esta historia, dice, hay como una justicia divina, es algo, dice, que tienes que vivir, dice, para que se dé lo que está por destino en tu vida. Dice, es necesario vivir esto. Y sería ya la última relación que tú vivieras de esta forma, de manera oculta. ¿Bien? Ya me contaréis, Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Tauro que estáis de novios.
casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Tauro, los que estáis casados en convivencia, os felicito porque aquí hablan las cartas de plenitud en la relación y de un triunfo, que se avecina un triunfo para vosotros. Bien, y este triunfo tiene que ver todo con lo emocional, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Porque para unas personas será un triunfo de una manera y para otras será de otra, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ir concretando. El fin de una etapa, Tauro. Coges el control de algo, dice, tú coges el control de algo. Dice, y te sientes con más fuerza que nunca en esta historia, ¿vale? Dice, te alejas de pensamientos negativos. Va a suceder algo en vuestra vida, Tauro. Dice, aparte de que tú te alejes de pensamientos negativos, das un paso en la relación, dice, hay un paso muy importante en la relación que implica cambios muy importantes en vuestra vida. Y este paso lo das tú. ¿Bien? Este paso lo das tú. Es como hacer un borrón en tu vida y cuenta nueva. Es lo que están diciendo las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Es un punto y final en algo relacionado con lo familiar, ¿eh, Tauro? Es un punto y final. Y esto pasa muy pronto, antes de 3 meses, así lo dicen las cartas, ¿eh? A partir de aquí, dice una nueva etapa en vuestra vida. Nueva posición, cambio de roles. Muy importante esto, Tauro. Es como si tú cogieras el control de algo. El control que nunca has tenido. Bien. Es el momento también de reflexionar. Dice, también llegará ese momento de reflexión, ese momento de darte cuenta de tus sentimientos o tú o tu pareja, Tauro. O sea que ese momento llega también, el darte cuenta de los sentimientos. Bien. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. El darte cuenta de los sentimientos, Tauro, yo quiero decirte que viene también a raíz de esta situación familiar, ¿no?, que va a pasar. Dice que la pareja ahí demostrará verdaderamente los sentimientos también, ¿no? Entonces eso te hace a ti también pensar y reflexionar sobre lo que tú sientes. Es que veo un cambio en vuestra vida tan claro, dice, un cambio que no nos hemos atrevido a hacer antes. Algo que no nos hemos atrevido a hacer. Algo que o no nos hemos atrevido o siempre le hemos visto como algún obstáculo, ¿no? Es lo que dicen las cartas. Algo en lo que le hemos visto un obstáculo. Dice, entonces como que se da ese paso y cambiamos nuestra vida totalmente. Es bueno para vosotros todo esto, ¿eh? Es bueno. Yo veo muy buenas cartas, ¿eh, Tauro? Vamos a ver qué más. Dice, esto que va a suceder ya se ve venir, ¿eh? Esto es algo que ya se sabe. Y también lo que va a pasar te va a enseñar muchas cosas, Tauro. Te va a enseñar muchas cosas. Así lo dicen las cartas. Esto que va a pasar también te vale a ti de enseñanza. De hacer una reflexión sobre tu vida. Y aquí hablo de ti solo, de ti sola, Tauro. Una reflexión sobre tu vida. ¿Bien? Sobre todo a nivel social. Así lo están diciendo. Ya me contaréis, Tauro. Ya me contaréis.
Vamos a seguir, seguimos con vuestro mensaje especial del amor. Bueno, vamos a ver, Tauro, y tu mensaje especial del amor te dice, en este caso, Tauro, dice, debes de mantener la calma en cuanto a tus emociones. Sabes que algo está a punto de llegar a tu vida, así lo presientes, así lo presientes. No te alteres ante ciertos comentarios, simplemente espera al pensamiento o a la premonición que tú estás teniendo y cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Tauro y tu salud. Vais a recibir buenas noticias muchos de vosotros, aunque, dice, tengáis que seguir con ciertas pruebas, la noticia importante llega y es positiva para ti, De todos modos, como siempre os digo, Tauro, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Tauro, con ese mensaje general. Los caminos están abiertos, Tauro, no te confundas. Dicen las cartas, no te confundas. Dice, porque tienes doble pensamiento. Por un lado lo ves muy claro, por otro lado lo ves muy confuso. Pero el lado que tú ves confuso es un lado influenciado por otras personas. Tenlo en cuenta, Tauro. Te voy a dar un número, el número 5, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Tauro, que nos vemos en el próximo vídeo.